Hola, muy buenas noches. Eh, Hoy haremos la tercera ayudantía de la clase de dibujo de ingeniería, a lo que ayudaremos a resolver ejercicios tipo prueba y para la prueba próxima del ramo de diseño de ingeniería. Bueno, ahora vamos a pasar a abrir el AutoCAD. Aquí tengo varios ejercicios. El primero, esta es la tarea número 4, donde tengo aquí todo lo relacionado a la tarea, así que vamos a desarrollarla para que ustedes puedan completarla y entregarla. ¿Ya? Entonces, tenemos el primer paso, siempre leer atentamente e identificar qué nos están preguntando. ¿Ya? Dice, en un sector de una construcción hay dos vigas designadas por A, B y C, D. Entonces, ¿cuáles serían estas y estas? Como ven, en este caso se están intersectando en este punto que está aquí y como se ve acá también, se intersectan en ese punto. Entonces, dice que se cortan en un punto X. ¿Cuál sería el punto X? S y S. S y S. Paralelamente a la viga B pasa el borde de una techumbre designada como EF. Entonces esto sería una techumbre y cuando dice paralelamente, dice paralelamente a la viga AB. Entonces, paralelamente hace referencia a la vista superior o vista horizontal y que hace referencia a que esto está paralelo. ¿Ya? Entonces nos dice, antes de iniciar los trabajos se necesita saber ángulo de la pendiente de la viga AB. Entonces, aquí a mí me gusta trabajar un poquito sin margen porque esto me restringe mucho. Y lo que voy a hacer va a ser mover esto. Entonces tenemos que la primera pregunta dice ángulo de la pendiente de la viga AB. Entonces para eso necesitamos desarrollar una vista, una vista auxiliar, como se ve aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como se aprecia, esto está como hecho con un offset referente a la línea 1. Entonces, esta vamos a hacerle un offset de 30. ¿Sí? Ven, más o menos ahí. Entonces, tenemos eso. Vamos a hacer que esto crezca un poquito para estar bien ordenado. Entonces, aquí tenemos. Lo primero que hay que hacer es conectar las líneas de su plano. Bueno, aquí parece que tengo una línea aquí. Bueno, ahí está. Entonces tenemos aquí identificar los planos. Este va a ser mi H. Mi H. Y este va a ser mi A. Entonces lo primero es interconectar las líneas entre sí. Como se ve aquí. Tiene que ser recto. Y después perpendicular al plano. Entonces aquí, por ejemplo, yo me equivoqué. Esto tiene que ser así, recto. Entonces tiene que ser de la siguiente forma. Completamente recto. Conecté mi punto A con el A y el B con el B. Y esto
tiene que ir aquí, perpendicular a mi línea de auxiliar, ¿cierto? Entonces ya construí esa parte. Entonces, ¿cómo yo puedo entregarle dimensión a mi punto B y A en mi vista auxiliar? Recordando siempre que hay que medir de plano por medio para entregar estas dimensiones. Por lo tanto, si yo mido en mi plano frontal, eso me va a poder ayudar a entregarle dimensionamiento a mi vista auxiliar, porque salto un plano, que sería el horizontal, para entregarle las dimensiones a mi vista auxiliar. Entonces me dice que son 35 y 12. Entonces 35 y luego 12. ¿Cuál sería 12? En este caso sería el B. ¿Y cuál sería 35? En este caso sería el A. Obteniendo estas dimensiones, podemos desarrollar la vista, o sea, la línea, con los puntos B, A y AA. Entonces, como ven, ya desarrollé esa parte, encontré mi lo primero que me pide, que es el ángulo de la pendiente, como lo ven aquí. El profesor indica que esta dimensión va a ser igual a esta y esta va a ser igual a esta. Entonces aquí tenemos la distancia en verdadera longitud. Eso quiere decir que esta verdadera longitud va a ser de y un comando nuevo que les quiero enseñar es el comando alinear, el cual consiste en apretar A, L y ahí les va a salir align. Ustedes van a seleccionar lo que quieren. Aquí abajito nos va a decir seleccionen lo que quiere. Eso quiero alinear. Especifique los puntos que quiere alinear. Quiero alinear, por ejemplo, este con este y este con este. Van a apretar Enter y después les pregunta si quieren escalar. En este caso yo no quiero escalarlo. Y como ven, aquí me lo alineó. Entonces tiene la misma, se lo posicionó como sobre la línea. Y esto simplemente con el fin de yo poder poner aquí el texto. Entonces, continuando con los pasos, como ven, ya tengo mi verdadera longitud. Aquí el profesor tomó la distancia de la verdadera longitud y también le entregó un ángulo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este caso lo que hay que hacer, vamos a hacer un offset de 12 como nos indica aquí y vamos a cortar estas líneas que nos están estorbando para poder aquí realizar otro offset de unos 2 y establecer nuestras líneas de tierra, las cuales simplemente lo que nos van a ayudar va a ser a identificar el ángulo de la siguiente forma. Entonces ya tenemos nuestra línea y aquí vamos a darle medir el ángulo, el cual nos da 23. Concordamos con el profesor y la siguiente dimensión nos va a dar 59,07, que también nos da con la misma dimensión. Aquí es muy importante que el profesor pasó de 59,07 a 29.535 metros porque lo multiplicó con la escala. Entonces, si nosotros aquí desarrollamos una pequeña tablita en donde vamos a poder
hacer este pequeño cálculo. Vamos a darnos cuenta que 59.07 por 500 va a ser igual a A1 por B1. Nos va a dar el mismo valor. Y nosotros aquí podemos modificar la precisión del número para que nos dé exactamente el mismo valor que le dio al profesor. Entonces esto es simplemente multiplicar nuestra dimensión que nos dio en verdadera longitud por la escala y nos va a dar lo que el profesor obtuvo. Entonces aquí yo lo que quiero hacer va a ser darle una altura a este texto y darle un ancho, el cual va a ser de 20. ¿Ven? Entonces con eso nosotros podemos ayudarnos con esta herramienta que es las tablas, que trabaja igual que el Excel, simplemente hay que aprender a identificar estos números de aquí arriba y estas letras de aquí arriba y estos números de aquí al costado para poder hacer los cálculos. Estos son milímetros en plano, ¿ya? Y esta es distancia real. Entonces yo voy a dejar esta tablita puesta aquí para que se vayan orientando de por qué el profesor le da esos números que hacen referencia simplemente a que lo pasa a la distancia real, porque aquí se encuentra especificada la escala. Entonces, siguiendo con el paso, ¿qué nos preguntan ahora? Dice, verdadero largo de la viga AB, eso ya lo obtuvimos, aquí aparece verdadero largo, ese. Entonces, esos son check, check, aquí miren, vamos a hacer un ticket de check y lo vamos a pintar de color de la figura. Entonces, tenemos eso, menor distancia entre la viga AB y el borde de la techumbre. Entonces, como ven aquí, hay que repetir el paso y volver a hacer otro plano auxiliar, ya, para obtener nuestra menor distancia. Entonces, vamos a identificar, como les dije anteriormente, la F con el F y después perpendicular a nuestra línea auxiliar. Aquí en este caso sería ahí, el E con el E y luego perpendicular a nuestra línea auxiliar. Yo aquí voy a copiar para poder mantener un orden y voy a borrar algunas cosas. Entonces, eso ya lo saqué. No me interesa esto por ahora, eso ya tampoco me interesa. Y finalmente eso tampoco me interesa. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Aquí yo voy a medir la distancia entre E hasta la línea de apoyo y F hasta la línea de frontal. Como ven aquí me dio 32 y 13. Por lo tanto, aquí yo lo que voy a hacer va a ser un offset de 32 y vamos a hacer otro de 13. Por lo tanto, voy a proceder a extender esta línea y a extender esta línea hasta acá.
identificando mi línea o mi recta de la techumbre, ¿ya? La cual la voy a pintar del mismo color para no equivocarme, y la tengo que identificar como lo hice anteriormente con esta. Entonces, este correspondería a mi F, FA y a mi EA. ¿Correcto? Entonces ya. Aquí lo que hicimos es obtener la verdadera longitud nuevamente. Pero para obtener lo que nos piden ahora es la menor distancia entre A, la viga A, B y el borde de la techumbre F. Para esto deberíamos hacer otra vista auxiliar, como sería la vista B. Y ahí obtendríamos la menor distancia, como lo ven aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya, nosotros obtuvimos esta verdadera longitud, ¿es cierto? Lo que vamos a hacer ahora va a ser establecer un plano, eh, como se ve aquí. ¿Cómo se hace eso? Lo que yo les recomiendo siempre, les digo en clase, con el comando polyline, pinchen en un punto cualquiera y que esto sea perpendicular a una recta. Luego a esa recta tienen que hacerle un offset que sea considerable. Por ejemplo, yo necesito que esté como a esta altura, entonces más o menos yo creo que deben ser como 30. Bueno, aquí me equivoqué claramente, 60 me parece bien. Entonces aquí elimino esto, voy con el comando círculo, agrando mi círculo, extiendo mis líneas y borro mi círculo, ¿cierto? Entonces, posterior a esto, bueno, estas líneas no me sirven de nada, las voy a eliminar. Tengo que identificar mi plano. En este caso, corresponderían a mis planos auxiliares A, B, en el cual este correspondería al A y este correspondería al B. Por lo tanto, lo que yo ahora tengo que hacer es tirar unas líneas rectas que sean perpendiculares a mi línea de auxiliar, como se muestra en la siguiente imagen. Ahí, perpendicular, líneas de punto E y A perpendiculares y medir plano por medio. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, sería 46,1, porque estoy midiendo del E, y de la serían 30, como lo muestra aquí el profe. ¿Ven? El midió de aquí hasta aquí, y de la también la midió hasta ahí. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser una distancia de 46,01, 46,01, me voy a extender hasta acá, y la otra sería de 30, ¿cierto? Entonces vamos a extender esto, listo. Esta sería la que sería extendida de 46,01 y esta es la de 30, ¿ya? Entonces voy a eliminar estas líneas, esta las voy a
partida hasta ahí. La voy a pintar de este color por mientras, pero le voy a poner color azul. Y esta línea de aquí correspondería a la menor distancia entre la viga AB y el borde con la techumbre EF. Porque simplemente estoy tratando de medir esto, pero con un plano auxiliar, debido a que debiera ser la menor distancia. Ya, entonces vamos aquí a medir que obtuvimos 18,77. 18,77. Aquí el profesor hace el cálculo al tiro, por lo tanto aquí nosotros lo que vamos a hacer, vamos a ocupar nuestra tablita y aquí simplemente le vamos a poner 18,77. Y como ven, me obtuve 9.385 y el profesor 9.385 metros. Aquí importante, vamos a fijar la medida en metros. ¿Ya? Aquí esta tablita, si ustedes aprenden a configurarla, como ven, van a hacer los cálculos casi inmediatos. No van a tener que sufrir tanto metiendo a la calculadora. ¿Ya? Continuando con el paso, aquí el profesor, ¿qué nos preguntan después? Dice, magnitud del ángulo menor magnitud del ángulo menor que forma las vigas AB y CD. Veamos, entonces, como se puede apreciar aquí, el profesor aumentó el color de esta línea porque lo que él pretende es que nosotros identifiquemos que ahora lo que él hizo es trabajar con la viga D y C, DC. Entonces lo que hace es traspasarla al plano horizontal y del horizontal al auxiliar A. Ahí del auxiliar A, como ven, el profesor formó la verdadera longitud. No, perdón, no es verdadera longitud. Sí, creo que sí. Es verdadera longitud. Ah, no, perdón. Lo que hizo fue poner las dos vigas en, en plano 2D, como se aprecia aquí, esta pura línea, para después obtener la vista auxiliar C y calcular el ángulo que se genera, como lo ven aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se efectúa esto? Yo voy a volver a copiar esto. Ya, para poder eliminar lo que no me sirve y dejar lo que sí me sirve. Entonces eso lo voy a eliminar. Eliminar eso. Voy a eliminar esto ya no me sirve, pero esa línea sí me sirve. Así que la vamos a dejar. Pero quiero que sepan que con la línea rosada no estamos trabajando. Ya. ¿Cuál me falta aquí? Si ya tengo BA, me faltaría DEC, DC, DC. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser traspasar nuestra línea DC a nuestro plano auxiliar para poder trabajar con él y calcular ese ángulo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué voy a medir? Como anteriormente lo habíamos mencionado, vamos a medir plano por media, las distancias de CF y DF hasta el siguiente plano, hasta el horizonte del siguiente plano, o sea, vamos hasta nuestra línea auxiliar. Entonces sería 29 y 17. Primero hago un offset de 29 hacia acá y otro offset de 17.
Por lo tanto, yo ahora tengo que extender mi línea. El comando extender, para quienes no lo recuerdan, se puede configurar con esta parte de aquí, que es el boundary edge. Puedo seleccionar mi límite hasta el cual quiero extender. En este caso voy a extender hasta el máximo, hasta el 29, que sería esta línea. Ese lo fijo, enter. Luego selecciono mi línea que quiero extender y como ven, saltó este borde. Y finalmente obtengo lo que quiero, que sería extender hasta ese borde. Nuevamente extender, si yo solamente llego y aprieto la línea, me va a extender hasta la siguiente línea que va a intersectar la línea que estoy extendiendo. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado. Ven cómo si yo lo vuelvo a extender no me llega hasta acá, sino que llega hasta la primera línea que intersecta, que sería en este caso FA. Solo quería hacer esa aclaración para que lo tuvieran en consideración al momento de trabajar en el AutoCAD. Por lo tanto, vamos a identificar nuestras líneas. Voy a borrar esto que me está molestando. Esta sería la letra D. Y la de acá sería mi letra C. Claramente en los planos auxiliares, como se muestra la parte inferior con el subíndice. Entonces ya, aquí, ¿yo puedo obtener mi ángulo? No. Por lo tanto, tengo que volver a hacer un plano, que en este caso sería el plano B, auxiliar B, para dejarlo en 2D y poder posteriormente generar otro plano C, en el cual se va a ver de forma horizontal plana con las verdaderas longitudes, ¿ya? Entonces, ¿cómo procedo a trabajar ahora? Procedo a tirar una línea desde D que sea perpendicular hasta el plano de auxiliar B, desde C y hago lo mismo, perpendicular, pero desde A, al estar ya perpendicular como lo habíamos hecho anteriormente, solamente hay que hacer una línea, por lo tanto se nos facilita el trabajo. Entonces, ¿qué procede ahora? ¿Qué procede? Disculpen, ¿qué procede? A medir plano por medio. Antes de eso vamos a eliminar estas líneas que me están molestando y medimos plano por medio. Entonces, ¿dónde tendría que medir? Aquí no, en F no, en AH, porque así me salto el plano auxiliar A y llego al plano auxiliar B. Por lo tanto, estas dimensiones, ¿cuántos serían? Serían 41,98, 30, 20,97, 30. ¿Ven cómo se repite esa misma? Porque eso ya está en paralelo al eje. Ya, entonces, ¿qué procede ahora? A hacer el dimensionamiento. Sería de la viga DC serían 41,98. Voy a ir haciendo la línea altiva para no perderme. Entonces, ¿cuál debería extender? Esta. La borro. La segunda línea sería 20,97. ¿Y cuál debería extender? Esta que está acá. Aquí yo identifico inmediatamente cuál es mi línea DC y la identifico con letras. D y esta es C. Y esta es B y esta también es B. Ya, y luego aquí, como ven, es 30, 30.
y lo que yo hago es juntar ambas líneas para que se vean en un solo plano. Por lo tanto, aquí en este punto está representando a A y a B en el plano auxiliar B. Por eso se ve un puro punto, ¿ok? Y simplemente lo que voy a hacer yo va a ser extender, porque ya me va a intersectar, y voy a medir para ratificar la información. Como ven, no es casualidad de que me diera 30, es porque si yo hubiese tomado la dimensión de aquí, me debiera dar la misma dimensión de acá, 30. Entonces ya tengo mi plano, y ahora, como solemos hacer, hay que volver a hacer un plano auxiliar. En este caso tiene que ser un plano auxiliar perpendicular a nuestra línea DC, ¿ya? Entonces, vamos donde quede, eso. Aquí voy a darle una distancia de 30. Eso es totalmente a criterio del diseñador, ¿ya? Eso no tiene ninguna especificación. Si ustedes quieren darle más, le dan más. Si le quieren dar menos, le dan menos. Solamente es para seguir una orden. Entonces, tenemos aquí, vamos a rotar esto un poquito. Vamos a quitar eso. Entonces, tenemos aquí, pum. Este sería mi B con mayúscula. Este sería mi B. Y este sería mi C, ¿cierto? Entonces, que como dijimos anteriormente, vamos a tomar las dimensiones del plano anterior. Por lo tanto, si yo hiciera eso, tengo que tener en consideración que voy a medir desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer esa línea primero, ¿ya? Y entonces tenemos aquí que sea perpendicular y luego que sea aquí perpendicular. Entonces tenemos 48,29. 48,29. Voy a extender aquí. Y luego tenemos 89,64. 89,64. Y vamos a extender aquí. Por lo tanto, la primera línea que tendríamos en verdadera longitud sería esta. ¿Y cuál equivale? A nuestro B en la vista auxiliar C, siempre con mayúscula, y a nuestro C en nuestra vista auxiliar C. Ok, entonces tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos falta nuestra línea perpendicular, nuestra línea BA. ¿Cómo lo hacemos aquí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a eliminar esto para que no nos moleste. Lo que vamos a hacer va a ser medir aquí 43,61 y luego volver a medir, pero desde acá. Y va a ser 102,67. Como el profesor aquí lo hizo. No lo explica, pero eso es lo que hay que hacer. Ya. Entonces, vamos a obtener ese mismo ángulo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es escalar por 102,67 y vamos a extender la línea hasta allá. Entonces, nuestro primer punto va a ser ahí y el segundo punto va a ser a 43,61.
y este va a ser nuestro segundo punto. Por lo tanto, nuestra línea iría desde aquí hasta aquí. Vamos a eliminar esto. Eso tiene que ser una pura línea. Vamos a identificar. Siempre es importante identificar, porque así no nos vamos a perder en lo que estamos haciendo. Entonces, ya tenemos identificadas nuestras líneas. Y aquí vamos a la prueba de fuego. Identificar el ángulo, el cual me dio 42. Y el profe, 42. Muy bien. Aquí el profe les hace marcar el contorno. Así que lo vamos a marcar igual. Entonces ya llegamos aquí. ¿Para qué nos hace marcar el contorno? Porque la última pregunta dice: superficie en metros cuadrados de la extensión que cubren las vigas A, B y CD al unir sus extremos. Entonces nos hace unir los extremos como ya lo hicimos y nos dice ya, calcúleme el área de la superficie que se genera al unir los extremos. En ese caso ustedes deberían medir. Aquí el profesor lo que hace es medir esta línea y esta altura y lo expresa aquí y luego mide esta línea y esta altura y lo expresa aquí. ¿Por qué hace eso el profesor? Porque así permitiría calcular las áreas de esta superficie. Y como se ve aquí en los cálculos, según lo que él le dio, que sería 54,1 por 19. No sé si se alcanza a ver el triángulo. Lo voy a pintar de otro color para que sea más claro. Por ejemplo, rojo. ¿Ven? Ahí tienen un triángulo de base B1 y de altura H1. Y el segundo sería este. Ahí hay otro triángulo de base B y B2 y altura H2. Entonces aquí mete los valores y después él lo que hace aquí es multiplicarlo. Aquí están en la dimensión del plano, ¿ya? Hay que tener claridad con eso. Luego, el profesor lo que hace es multiplicarlo por la escala y por eso le da 27,050 por 9,815 metros. ¿Ya? Y después los divido en 2. ¿Por qué los divido en 2? Porque en el fondo si está multiplicando esta base por esta altura, eso hace referencia a un cuadrado, pero si lo divide en 2, sería la mitad de ese cuadrado. Por lo tanto, sería el triángulo que se genera en ambas partes. Hace la suma y le da 264,9. Y está en lo correcto. Bueno, nosotros llegamos hasta el último paso, no hicimos eso, pero aquí está súper explícito cómo se realiza el cálculo y yo lo acabo de explicar también cómo considera el profesor la base y la altura de los triángulos para realizar el cálculo. Esta sería la tercera ayudantía, súper importante que el profesor da este puntaje por las primeras 3 preguntas que corresponderían hasta aquí. Todo eso. 3 puntos. Luego el profesor nos dice encontrar el ángulo, eso te da 1,5 puntos y el área total de A, C, B y D. Y te da un punto base
de regalo, esto es un regalo, para que tú tengas mejor nota. Entonces, con eso finaliza la ayudantía. Espero haberlo explicado bien. Y si tienen dudas, por favor, contáctenme. Estoy a total disposición. Me gustaría un poco enseñar más sobre comandos del AutoCAD, no mirándolos aquí, sino que hablando sobre ellos. Por ejemplo, la, la ventana de propiedades es súper útil para cambiar si sabemos ocuparla. Y también, por ejemplo, el comando rápido para utilizarla es control más uno. Control uno al mismo tiempo y se les abre esta ventanita, que es súper útil. Ya quedo a total disposición de ustedes. Y si tienen comentarios, por favor, comuníquense conmigo. Me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima ayudantía.